La cooperación al desarrollo es uno de esos campos de la política y la economía donde se da una imbricación, en esencia perfecta, entre la solidaridad entre países, con intereses que se complementan, y a través de la maravillosa transacción en la que algunos de los bienes que participan en el intercambio son la cultura y la educación. Asistimos en nuestro tiempo a fenómenos que llenan de preocupación a la comunidad internacional, como el terrorismo, la extrema distancia entre países ricos y pobres, el desencuentro entre culturas. Pero estamos también en un escenario en el que valores como la solidaridad, la cooperación, la sostenibilidad y el desarrollo a través de la educación son tomados como prioridades demandadas por la sociedad y asumidas por instituciones públicas y privadas. Es un mundo imperfecto, pero muchas son las personas que tienen la conciencia y la voluntad de que se puede disminuir la imperfección gracias a la cooperación internacional al desarrollo. La cooperación al desarrollo implica poner todos los medios desde los países del norte y desde los que tenemos más recursos en favor del desarrollo autosostenido y equilibrado de los países e instituciones del sur. ¿Qué significa esto? Primero, que no debe confundirse con la asistencia, es decir, muy frecuentemente los ciudadanos cuando ven una desgracia, un huracán, un terremoto o similar, piensan que eso es la cooperación internacional, las medidas de apoyo en ese momento, y eso no es propiamente, o sea, evidentemente es cooperación, es una ayuda que hay que prestar, pero la auténtica cooperación es aquella que da elementos a los países del sur, a los protagonistas de los países del sur para que puedan edificar realmente un desarrollo sostenible en sus países, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cooperación es útil, la haga quien la haga. La más eficaz, sin duda, es aquella que se canaliza con las autoridades, se incardina junto con las políticas de cada país, pero desgraciadamente, pues a veces por razones de corrupción, por razones de pésima administración o similar, es necesario buscar otras vías, y es significativo que el nombre organizaciones no gubernamentales muestra un poco eso, cómo se intentó a través de organizaciones en las que se unían esfuerzos de particulares, fundaciones, asociaciones, etcétera, para canalizar esa cooperación y que no se perdiera en vericuetos a veces poco eficaces. Como un fenómeno propio de nuestro tiempo, ha surgido la movilización social en busca de justicia y con él la proliferación de organizaciones no gubernamentales que ponen su empeño en la ayuda a los más desfavorecidos. Es un fenómeno que hay que subrayar como un mérito de la humanidad contemporánea. Sin embargo, no es menor el esfuerzo que desde las instituciones públicas se hace en esta misma dirección, con otros cauces y con otros tiempos, en muchos casos más eficaces. Desde el Estado, la Agencia Española de Cooperación Internacional, como organismo autónomo adscrito a la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tiene la encomienda de hacer efectivo el intercambio entre países para el desarrollo. Dentro de la ejecución de la política de cooperación al desarrollo del Gobierno, la agencia actúa de tres maneras fundamentales. Una, desarrollando programas de cooperación bilaterales con los países socios de una manera directa, y por ello la agencia tiene toda una red de oficinas técnicas de cooperación, de centros culturales, de centros de formación por todo el mundo. Esa es la ejecución, digamos, directa de proyectos de acuerdo con los gobiernos de los países con los que trabajamos. La segunda forma de actuación es por intermedio de organizaciones no gubernamentales de desarrollo. La agencia dedica una parte importante de su presupuesto a financiar proyectos que ejecutan organizaciones no gubernamentales. Y la tercera gran área en acciones de desarrollo es la cooperación con organismos multilaterales de desarrollo a los que también financiamos la ejecución de proyectos en áreas en las que su valor añadido, su experiencia, aconsejan esa vía de utilización como más ventajosa para los objetivos que se persiguen que la utilización directa, que la acción directa o la acción a través de organizaciones no gubernamentales. El AECI, creado en el año 1988, necesita la participación de otras instituciones y organizaciones para el cumplimiento de sus fines.
Si nos atenemos a los campos de la difusión de la cultura y de la educación, tenemos obligatoriamente que mirar hacia la labor de la universidad como agente formador, investigador y red de colaboración al máximo nivel. La Agencia Española de Cooperación Internacional, cuando realiza actividades de cooperación cultural, lo que hace es mantener relaciones con muchos actores, lo que llamamos los actores de la acción cultural exterior. Cuando tú quieres llevar la cultura al exterior, los protagonistas no es el ministerio ni el gobierno es un elemento facilitador, es quien construye, diríamos, la infraestructura para que esto sea posible, ¿no? Quien lo posibilita, ¿no? Pero cada vez más vemos que las relaciones exteriores, las relaciones culturales exteriores las hacen pues, las fundaciones, las instituciones, las empresas, las ONGs, las comunidades autónomas, hay muchos actores, ¿no? En el caso de las universidades, la universidad es un actor muy importante en la cooperación cultural y científica. Por un lado, porque la universidad tiene un capital humano joven, con una potencialidad enorme, en periodo de formación, por lo cual formar a los jóvenes en los valores de la convivencia pacífica, de la solidaridad, educar a los jóvenes universitarios en los valores de la cooperación y explicar lo que es la cooperación al desarrollo es una función extraordinaria, que la situaríamos al nivel de sensibilización, ¿no? En general, sin duda, la educación es el principal pilar para el desarrollo, con la ventaja de que sirve simultáneamente a los dos objetivos, al crecimiento, a la productividad, a los aspectos más económicos, pero también a la igualdad social y a los aspectos más relevantes desde el punto de vista redistributivo. Entonces, la universidad juega en ese sentido un papel protagonista, ayudando, por ejemplo, a la formación de cuadros, ayudando también a la formación de formadores. Este es un papel fundamental, es decir, a las personas maestros, enseñantes, etcétera, que luego tienen un efecto multiplicador en línea con lo que señalábamos como características de la cooperación, es dar instrumentos para el desarrollo autosostenido, que no se necesite permanentemente el apoyo exterior. Y también porque la universidad es quien puede recibir, como reciben, a ciudadanos procedentes de esos países para formarse a través del programa de becas y de estancias a nivel de posgrado y doctorado que permite de alguna manera asumir esta ayuda, diríamos, en conocimiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ofrece la posibilidad de ampliar estudios superiores y llevar a cabo proyectos de investigación en España y en el exterior, todo ello a través de unos programas de becas de convocatoria anual. Las becas MAEC-AECI cumplen esta función para miles de estudiantes extranjeros y también españoles. El programa de becas MAEC-AECI es un programa completamente abierto que va dirigido fundamentalmente a la capacitación de recursos humanos en todos los ámbitos científicos y para personas que provienen de absolutamente todos los países del mundo. Es un programa que no tiene cupos ni por ámbitos ni por países, sino que, vuelvo a insistir, está abierto absolutamente a cualquier petición. Es un programa muy importante porque viene manejando unos recursos de alrededor de 21 millones de euros y facilitan la posibilidad de que alrededor de 2.300, 2.400 personas reciban formación en España. Otro de los pilares de la política española en este campo es el Programa de Cooperación Interuniversitaria, también denominado Programa Intercampus. La colaboración está abierta a las universidades, pero también a diferentes organismos de investigación, hasta crear una red de relaciones con aquellas regiones prioritarias para la cooperación. Es un programa que también maneja un gran volumen de recursos y que pretende fundamentalmente la movilidad de investigadores en torno a proyectos concretos de investigación. De momento ese programa está abierto a Iberoamérica y está abierto a dos países del Magreb, como son Marruecos y Túnez. Este año, que es un programa que va a tener un aumento considerable de recursos, porque de estar disponiendo de alrededor de 3 millones de euros, va a disponer de 10 millones de euros, se va a abrir fundamentalmente a otros países de Magreb, como son Marruecos y Argelia,
y va a incluir nuevas modalidades que en este momento estamos en su diseño. Y pienso que es un programa lo suficientemente importante y que va a tener en el futuro un mayor calado, y es por lo que me ha parecido interesante hacer esta mención. La Universidad Nacional de Educación a Distancia es un colaborador habitual en este sentido, dado que sus características son óptimas para las políticas de cooperación al desarrollo. Al ser una universidad pública, con una metodología de formación a distancia, con experiencia en el desarrollo de programas internacionales, permite no solo ofrecer una formación del máximo nivel, sino ofrecerla en los propios países de procedencia, con lo que se contribuye a no, entre comillas, deslocalizar a los estudiantes, futuros profesionales imprescindibles para el desarrollo de sus países. Y en este sentido la UNED es un instrumento privilegiado porque al ser enseñanza a distancia enseña en el propio lugar donde se está viviendo, donde se está formando, y eso implica que el 99% de los que se forman a través de la UNED pues realmente se quedan allí a contribuir al desarrollo, ¿no? Este caso es especialmente relevante, por ejemplo, en nuestro caso en Guinea, donde estamos, donde somos la gran universidad de referencia y donde la mayoría de nuestros titulados son pues realmente las élites del país y los altos cargos y los que están intentando poner, tanto en el gobierno como en la oposición, en este sentido, pues realmente aportando todo el plantel de gente más formada para que el desarrollo de esos países mejore, ¿no? Guinea Ecuatorial, que fuera colonia española, tiene un vínculo preferencial con la UNED. También los países de Iberoamérica, a los que nos une historia, cultura, admiración y, lo que es decisivo, el idioma. Es lógico que el AECI funcione con una predilección parecida, aunque en consonancia con las líneas prioritarias de cooperación exterior española, esté ampliando sus relaciones a otras regiones con las que tenemos lazos de vecindad o países a los que nos une hoy un interés recíproco. La política exterior y en el campo de la cultura está evolucionando a una mayor presencia del Mediterráneo, que es la otra gran región que nos une, que tenemos lazos comunes, quizá más compleja, ¿no? Porque no hay tantas afinidades lingüísticas, por tanto la circulación de lo cultural es más complejo. Y por otro lado, en este momento estamos abriendo dos otras grandes regiones a una intensidad diferente, como puede ser la África subsahariana, porque también sus procesos y sus interdependencias son evidentes, y el tema del Plan Asia, que es la novedad de este gobierno, de empezar a tener una implicación y una situación de la acción cultural española en Asia. En este orden son como nosotros estamos priorizando nuestra cooperación cultural. En este sentido, además de la cooperación económica, del establecimiento de lazos comerciales y de otras tantas formas de colaboración, la cultura sigue siendo fundamental. Dentro de las prioridades de cooperación cultural y científica con países de habla no hispana, la figura del lector es decisiva y por ello se potencia desde el AECI. El programa de lectorado tiene por finalidad el posibilitar la difusión de la lengua y cultura española, fundamentalmente en aquellos países en donde no incide la acción del Instituto Cervantes. Por eso es un programa completamente distinto, que tiene una convocatoria propia y que se nutre también con otro tipo de recursos. Es un programa importante en la medida en que al año moviliza alrededor de 3 millones de euros y facilita la posibilidad de que alrededor de 200 españoles, fundamentalmente filólogos, traductores, intérpretes, asistan a instituciones de países que tienen interés en el conocimiento de la lengua y la cultura española. Así se consigue la potenciación de nuestro idioma, que no obstante compartimos como primera lengua con 400 millones de personas en el mundo. Además, se busca proyectar la realidad de una España diversa, activa, que participa bilateralmente y también en el seno de las grandes organizaciones internacionales como la ONU, la OEI o la UNESCO.
Tenemos mucho que mostrar al exterior y mucho que aprender al tiempo, en un momento en que aprobar asignaturas fundamentales como la paz o el progreso pasan por el entendimiento de las culturas. En esta subdirección nos dedicamos a gestionar dos grandes tipos de actividades. Por un lado, lo que es la promoción cultural en el exterior. En nuestro caso, en nuestro país, la promoción de la cultura fuera de España es una competencia que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores y que está delegada en la Agencia Española de Cooperación Internacional, y esta subdirección general se encarga de gestionar distintas actividades relacionadas con esto. Y la segunda gran actividad es impulsar iniciativas vinculadas a la cooperación cultural. Es una nueva línea de trabajo, la acción cultural para el desarrollo, y sobre todo acentuar mucho la cooperación cultural como actividad de intercambio y de reconocimiento del otro. Las formas de cooperación en esta línea son muy diversas y, como hemos dicho, tienen su base en el respeto y el conocimiento mutuo. El AECI tiene como uno de sus mayores orgullos las bibliotecas hispánica e islámica en Madrid. Sin duda, el frágil papel de sus miles de libros puede convertirse en la más sólida herramienta de alianzas entre culturas. Y es importante tomar conciencia de que la cultura, además de enriquecimiento intelectual, es también motor de desarrollo económico. La cultura es un sector activo, no es un sector solamente de gasto y pasivo. Cuando se produce una película, cuando ayudamos nosotros al Fondo Ibermedia de producción de cine en el espacio iberoamericano, es un fondo para ayudar a producir películas. Pero cuando en Bolivia o en Uruguay se produce una película, y gracias a que nosotros hacemos una aportación, se genera un sector, ¿no? Hay un sector, pues, de transportistas, de cámaras, genera empleo, genera un sector. Además del producto cultural que da identidad, tenemos cine, hay un sector alrededor, ¿no? O cuando se hace un festival internacional en la ciudad, o cuando alguien recupera restos arqueológicos y lo convierten en un destino turístico. La cultura genera sectores que pueden dar trabajo, que pueden dar rendimiento económico y que ayudan al bienestar. España, hasta el año 1983, no entra en el exclusivo grupo de países desarrollados. La inversión extranjera, la emigración y el turismo fueron los motores del desarrollismo de los años 60, que poco a poco fue enriqueciendo a nuestra sociedad hasta llevarnos a estar entre las 8 mayores potencias económicas del mundo. Todo ello tiene un vínculo con ese amplio concepto de lo que denominamos cultura. El turismo ha variado en esencia con el que fue en los años 60. Hoy no tiene su único reclamo en el sol y la playa. Actualmente nuestro patrimonio cultural y artístico, que debemos en gran medida a otras civilizaciones como la islámica, es un foco de atracción fundamental y que intentamos seguir exportando como base de nuestro desarrollo. Al mismo tiempo, hemos conseguido mostrar una identidad genuina que instituciones como el AECI tienen el mandato de proyectar en el exterior. Que nosotros usamos el término de cooperación cultural con un doble sentido. Por un lado, con países que no necesariamente atribuiríamos que son países, por supuesto, en desarrollo, pues como puede ser el caso de Alemania o si quieres incluso de Estados Unidos, ¿no? Pero sí que trabajamos con ellos en perspectiva de cooperación cultural, entendiéndola, como decía antes, como intercambio, ¿no? Como una experiencia, como un camino de ida y vuelta. Y luego, otro sentido es ese sentido en el que trabajamos con países receptores de ayuda oficial al desarrollo, países que necesitan esa cooperación para poder desarrollarse también dentro del ámbito de la cultura. El cómo lo hacemos, normalmente el trabajo viene dado por las relaciones Estado a Estado y queda reflejado en unos documentos que denominamos comisiones mixtas, donde España pues marca sus acuerdos con otros países del mundo, en el caso de los países AOD, pues a países que reciben ayuda oficial al desarrollo. Y ahí se establecen en esos acuerdos de cooperación pues las actividades a llevar a cabo. En el caso de la AECI, bajo toda su labor, subyace el impulso que los distintos gobiernos den a la política exterior y sus prioridades. Para la sociedad, quizás sea más conocida por su intervención humanitaria en las grandes catástrofes como inundaciones, terremotos o guerras regionales, pero hay que destacar que existe fundamentalmente un trabajo de proyección a medio y largo plazo, que necesita una estabilidad en los objetivos y, como no, financiación suficiente. El compromiso del Gobierno es aumentar en el periodo de esta legislatura, duplicar la ayuda oficial al desarrollo. Vamos a pasar del 0,24% del PIB en el que estábamos en 2004
al 0,5 cuando termine la legislatura. De hecho, ahora, en mitad de la legislatura, el presupuesto que estamos ejecutando, el del 2006, coloca ya nuestra ayuda oficial al desarrollo en el 0,35 del PIB, lo que supone una cifra muy importante de 3.200 millones de euros. Este crecimiento viene acompañado de una preocupación, naturalmente, por la calidad de esta ayuda. No es solamente gastar más, sino gastar mejor. En su alcance, la UNED es una universidad concienciada con la ética de la cooperación al desarrollo y por eso implementa sus propios objetivos de cara al más cercano futuro y colabora asidua y activamente en los programas que unen educación, solidaridad y marco internacional. La UNED debe trabajar en cooperación con todas las agencias e instituciones del Estado español que trabajan fuera en el ámbito de la cultura y la educación superior, y por ello estamos hablando muy fundamentalmente con la ECI, pero no solo con ellos, para sincronizar nuestros esfuerzos, para hacer un mapa general de necesidades, dónde está la UNED, dónde debería estar, dónde a lo mejor es menos eficaz, dónde puede ser más eficaz uniendo esfuerzos con otras instituciones. La conciencia y las herramientas para el desarrollo se obtienen fundamentalmente a través de la educación. Las aulas pueden ser lugares muy apropiados para que los ciudadanos obtengan los conocimientos necesarios para propiciar este desarrollo. Es indudable que en el tiempo en el que vivimos, estas aulas suenan a privilegio inalcanzable para muchos millones de personas en el mundo. Es ese uno de los puntos en los que debemos apoyar y exigir la participación de los países más ricos en busca de que exista una justa, ética y eficaz cooperación al desarrollo.